A continuación pasamos a la última de las comparecencias, la que ha sido solicitada por el Grupo Parlamentario de Podemos Andalucía. Se le pide al Consejo de Gobierno que comparezca a fin de informar sobre el impacto en Andalucía del actual modelo de financiación autonómica. Para ello tiene en primer lugar la exposición la señora consejera de Hacienda y Administración Pública, señora Montero Cuadrado. Su señoría tiene la palabra. Gracias, presidente. Y disculpe, pero creía que iba a hacer uso de la dúplica el señor consejero y estaba cogiendo los papeles. Buenas tardes, señor presidente, señoras y señores diputados. El motivo de la comparecencia de esta tarde a esta consejería va en relación con el actual sistema de financiación autonómica, una materia que ha sido objeto recurrente de debate en esta Cámara, fundamentalmente porque creo que todos coincidimos en que se trata de algo que es esencial para la cohesión social, para la cohesión territorial y, por tanto, para los derechos de los ciudadanos. Por tanto, señorías, el debate sobre financiación autonómica, y siempre que lo abordamos lo recuerdo, no es un debate más de los que podamos tener, sino que yo creo que es el gran debate que tenemos que afrontar ahora y para los próximos años, porque ni más ni menos de lo que estamos hablando es de la garantía de igualdad de todos los ciudadanos ante las necesidades básicas, como son la sanidad, como es la educación o como son los servicios sociales. Sin embargo, señoría, pese a que realmente requiere este debate una atención especial, creo que tenemos que ser autocríticos como grupo representativo de los intereses de los ciudadanos de Andalucía y declarar que no hemos conseguido presentar una posición común que identifique las demandas de Andalucía en el debate territorial. Una cuestión, señoría, que creo que ahora es la oportunidad de poder hacerlo porque, sin duda, con el Gobierno que finalmente sea el que administre el destino de España para los próximos años, este debate sobre la financiación autonómica va a ser un debate obligado y, por tanto, la Comunidad Autónoma de Andalucía tiene que estar en condiciones adecuadas para afrontarlo con la mayor unanimidad, con el máximo consenso posible entre los diferentes grupos. Yo creo que la unidad fortalece la capacidad negociadora y Andalucía realmente necesita que en esto, al menos, los grupos políticos nos pongamos de acuerdo. La totalidad, yo diría, de los grupos políticos presentes en la Cámara y, si ello no es posible, al menos la gran mayoría representativa de los intereses de los ciudadanos, deberíamos de adoptar una posición común, un frente común en la defensa de los intereses de la comunidad autónoma. No en vano, señorías, es el sistema de financiación autonómica el que va a proporcionar los mecanismos, los recursos necesarios para que las comunidades autónomas puedan atender las competencias sin provocar ningún tipo de desigualdad o de deterioro en los servicios públicos que prestan a los ciudadanos. Lo cierto, señorías, y hemos tenido, como digo, ocasión de debatirlo en la Comisión de Hacienda y en más de una ocasión en este Pleno, lo cierto es que el actual sistema de financiación es un sistema injusto, insolidario con Andalucía y que no brinda la capacidad suficiente para el desarrollo de nuestras políticas, lo que en última instancia se traduce en limitar y comprometer el estado del bienestar y, sobre todo, el desarrollo económico y el crecimiento futuro. No es una cuestión que solamente se plantee desde el Gobierno de Andalucía, desde el Grupo Socialista de esta Cámara, desde otros grupos políticos que he tenido ocasión, al menos informalmente, de poder debatirlo, sino que en el día de hoy, justamente, por ejemplo, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, a propósito de los datos de las comunidades autónomas, declara, y no es sospechosa de ser una administración o una autoridad, digamos, que no vele por la sostenibilidad de las cuentas públicas, digo que la AIREF ha planteado en el debate en el día de hoy que uno de los problemas más graves a los que se enfrentan las comunidades autónomas para el cumplimiento del objetivo de déficit es la insuficiencia de su modelo de financiación o, dicho de otra manera, la necesidad de revisar en profundidad cuáles son los recursos que llegan a las comunidades autónomas y volver a plantear un reparto equitativo que permita que las políticas fundamentales que los ciudadanos tienen que afrontar cara a la igualdad de oportunidades estén garantizadas, estén fortalecidas en un nuevo modelo de financiación. Por eso, señorías, las razones por las que afirmo
que el actual modelo ha sido un modelo injusto, un modelo que no ha cumplido con el objetivo para el que fue diseñado, tiene algunos de los elementos que me parecería importante hacer un repaso, digamos que de los principios inspiradores del sistema de financiación, para que podamos trasladar si efectivamente, de forma experta, de forma, yo diría, que en base a la evidencia disponible, podamos concluir si se trata de una afirmación que pudiera tener sesgo de opinión o si realmente es consolidada en base a las cifras que finalmente ha arrojado el modelo de financiación actualmente vigente. Para ello, señorías, lo primero que tenemos que afirmar es que la vocación de cualquier sistema de financiación autonómica tiene que ser seguir el espíritu y la letra de la Constitución, que asigna al Estado la obligación de velar por la igualdad de derechos de los ciudadanos y también por el equilibrio territorial. En este sentido, debería de cumplir un sistema de financiación justo los siguientes principios constitucionales. El primero, el de suficiencia financiera para desarrollar las competencias que tenemos atribuidas por la Constitución. El segundo, el de autonomía financiera y corresponsabilidad fiscal para poder decidir nuestra cuantía y composición de nuestros ingresos. El tercero, el de equidad en la prestación de los servicios públicos para garantizar la igualdad entre los ciudadanos a la hora de acceder a estos servicios con independencia del lugar de residencia. Probablemente este tercero es el que realmente construye un país y el que realmente permite afirmar la idoneidad del modelo constitucional con el que nos hemos dotado. El cuarto, el de lealtad institucional, que tiene que impregnar las relaciones de cualquier administración y fundamentalmente del Estado con comunidades autónomas. Y el quinto, el de la corrección de los desequilibrios económicos interterritoriales, fundamentales cuando son desequilibrios de partida o en base a la historia de cada uno de los territorios de España, para hacer efectivo el principio de solidaridad. Por tanto, la pregunta que cabe hacerse en este apartado es si realmente se respetaba en el vigente sistema de financiación estos principios básicos. Y, señoría, pienso sinceramente que el propósito con el que fue diseñado era justamente en avanzar en términos de equidad, de suficiencia y de autonomía de las comunidades autónomas. Y, de hecho, creo que es de justicia reconocerle al modelo algunos avances. Quizá el más importante, el que intentaba crear un fondo, el Fondo de Garantía, que quería garantizar la igualdad en la prestación de los servicios públicos fundamentales, sanidad, educación y servicios sociales. Por tanto, parecía que el modelo quería crear una base, una posición que permitiera que, al menos en estos apartados, todos los ciudadanos fuéramos iguales ante la ley y tuviéramos la posibilidad de acceder en igualdad de condiciones a nuestros recursos. Ya después veremos qué ha pasado con este fondo de garantía. En segundo lugar, el incremento del grado de autonomía financiera, otorgando mayor cota de participación, tanto en lo que significa el porcentaje de cesión como en la capacidad normativa sobre los tributos cedidos. El tercero, incorporó avances en mecanismos correctores que inicialmente estaban diseñados para ello, para ser correctores, como la creación de los fondos de convergencia que permitiesen anular desviaciones que se produjeran a lo largo del periodo de vigencia del actual modelo. Y quinto, señorías, respecto a nuestras demandas, se consideró la población en edad escolar para calcular las necesidades de financiación y la población de 0 a 4 años también, tanto para la educación como para la sanidad. Ambas pretensiones prácticamente exclusivas de Andalucía, porque recordarán que nuestra pirámide poblacional tiene un diferencial con respecto a otras comunidades autónomas que probablemente, y eso es una ventaja para el futuro, somos una de las comunidades menos envejecidas, aunque estamos, por supuesto, en la tendencia europea, en relación con otros territorios de España. Por tanto, señorías, yo creo que se trataba de un modelo que al principio, que en su concesión estaba bien intencionado, pero que con el transcurso de los años es evidente que no ha logrado, y esto lo quiero reafirmar, el modelo no ha logrado dar satisfacción a los objetivos con los que estaba planteado. Y a mi entender son varias las causas que eso lo explican. En primer lugar, hay que decir que el contexto económico y financiero que estaba por llegar, no solo en España, sino a nivel europeo, que en el momento de la gestación era impredecible,
ha puesto de manifiesto que el sistema no contenía mecanismos de corrección dinámicos suficientemente ágiles que permitieran atender a un momento del ciclo económico de caída brutal de los ingresos con los que contaban las comunidades autónomas. Dicho en palabras que todo el mundo puede entender, el modelo estaba concebido probablemente para un momento de expansión económica y no para un momento de crisis o para un momento de recesión. A esto había que añadir las exigencias posteriores que se derivaron de la estabilidad presupuestaria y que, por tanto, señorías, dieron lugar a una disminución de ingresos y también a una contención del gasto que hacía muy impredecible el comportamiento que iba a sufrir el modelo en el futuro. Por último, señorías, en relación con este apartado, la aplicación, además del modelo, no ha sido la objetiva que hubiera sido deseable. Es un modelo que se ha manifestado opaco a la hora de plantear, digamos que los cómputos para las diferentes comunidades autónomas, permitiendo, si me permiten la expresión, interpretaciones arbitrarias, fundamentalmente en la distribución de los fondos de cohesión, de los fondos de convergencia, digamos que en los fondos que tenían que ayudar a las regiones menos favorecidas para intentar superar los desequilibrios históricos que han tenido tradicionalmente. Por eso, en estas condiciones, el sistema actual no ha sido capaz de garantizar la suficiencia global de los recursos para el conjunto de comunidades autónomas. Quizás lo más importante, ni tan siquiera el modelo ha proporcionado recursos suficientes para garantizar la prestación de los servicios públicos fundamentales, el fondo de garantía que estaba previsto para el mismo. De hecho, señorías, recuerdan ustedes que en diferentes ocasiones he trasladado que anualmente la comunidad autónoma ha tenido que suplementar ese fondo de garantía, las transferencias globales del modelo, con más de 2.000 millones solo para financiar sanidad, educación y política social. Dicho de otra manera, los 17.000 millones que llegan anualmente en el último ejercicio para el año 2016 del modelo de financiación no son capaces de financiar el coste actual de la sanidad, de la educación y de los servicios sociales, a pesar de ser Andalucía una de las comunidades, por no decir la más eficiente en relación con el coste de estos servicios por habitante de la comunidad. El problema, señorías, es que el gasto que se destina a estos servicios esenciales está condicionado por la obligación de mantener el nivel digno del estado del bienestar y, fundamentalmente, en situación de crisis en la que, lejos de poder quitar gasto público en las competencias que tienen atribuidas las comunidades autónomas, es cuando es más necesario que nunca reforzar el colchón de seguridad que tienen los ciudadanos ante las situaciones de inequidad, fundamentalmente derivadas de la protección social que estamos obligados a ejercer, administraciones locales sobre todo y comunidades autónomas en última instancia. Por tanto, señorías, la caída en mayor proporción de los ingresos del sistema para financiar estos servicios ha sido el motivo que explica la mayor parte de los déficits que las comunidades autónomas han acumulado en los últimos años. El déficit ha tenido que ser un recurso al que han ido las comunidades autónomas, visto que el modelo de financiación no aportaba suficientes ingresos para que los ciudadanos pudieran tener unos servicios públicos mínimos que garantizaran las condiciones que la Constitución establece de igualdad de los ciudadanos, vivan donde vivan, en cualquier territorio de España. Junto a esta insuficiencia, el sistema tampoco ha sido equitativo porque no ha garantizado la igualdad por habitante entre comunidades autónomas. De hecho, los fondos de convergencia, que eran el mecanismo previsto para poder hacerlo, se ha mostrado incapaz para corregir estas desigualdades que se iban produciendo. Por tanto, señorías, la utilización de la fórmula de la población ajustada y el hecho de garantizarse únicamente la equidad en los servicios públicos fundamentales han generado unas desigualdades en financiación por habitante impropias de un Estado del bienestar. En tercer lugar, señorías, tampoco ha servido para corregir las profundas desigualdades que se han producido en la autonomía financiera de las comunidades autónomas. De hecho, yo diría que la mayor capacidad normativa que han tenido las comunidades autónomas ha puesto de manifiesto importantes diferencias en las capacidades reales para generar ingresos vía recursos tributarios en un contexto de crisis. O dicho de otra manera, en función de la renta que tiene esta comunidad autónoma, para conseguir el mismo importe que genera una comunidad del norte, Cataluña o Madrid, necesitamos hacer 5 veces mayor esfuerzo fiscal
que el que hacen estas comunidades autónomas, lo que ha llevado también a una situación de dumping fiscal entre los diferentes territorios, que ha perjudicado a aquellas comunidades autónomas que tenían un menor nivel de renta y, por tanto, menor capacidad de conseguir ingresos tributarios por la vía de sus recursos propios o de los recursos cedidos. Además, el Gobierno de España, digamos que agravando esta situación, no ha compartido con las comunidades autónomas los incrementos en la recaudación derivada de la subida de los tipos impositivos y, además, ha dilatado en el tiempo la valoración de los impactos negativos que muchas decisiones estatales han tenido sobre los ingresos de la autonomía. En concreto, en el caso de Andalucía, este vigente sistema de financiación ha ido trasladando una merma de recursos a la comunidad autónoma en relación con la media, a propósito de los últimos ejercicios liquidados, que se han calculado en el entorno de 4.156 millones de euros menos que tendrían que haber venido a la comunidad andaluza si nuestra financiación por habitante ajustado hubiera estado en la media que se ha situado la del resto de comunidades autónomas o la del conjunto de España. A esta cantidad tenemos que añadirle las que resulten de la media en relación con las liquidaciones definitivas de los 3 ejercicios siguientes en los que se ha aplicado, como son los años 2014, 2015 y 2016. Por tanto, señorías, yo creo que estos datos ponen de manifiesto que, efectivamente, el modelo de financiación autonómico actualmente vigente ha tenido un impacto negativo sobre nuestra comunidad autónoma, que, si bien es cierto que ha venido a avanzar en relación con el modelo anterior, no ha conseguido los objetivos que tenía marcados y ha hecho una merma de recursos a la comunidad autónoma en relación a cómo se ha comportado el modelo con otros territorios o con otras situaciones de otras comunidades autónomas del conjunto de Andalucía. Y aunque ya le he hablado en otras ocasiones, me parece importante el poder trasladarle cómo entiendo, desde la posición del Gobierno andaluz, que tenemos que seguir avanzando en esta materia. Porque, señorías, yo creo que en estos días hemos conocido que Andalucía está realizando un gran esfuerzo para gestionar con menores recursos y para gestionar mejor aquellas competencias que tiene atribuidas, pero eso sí, manteniendo la prestación de los servicios públicos fundamentales que comportan el estado del bienestar. Yo diría, por tanto, que el diagnóstico de la Comunidad Autónoma de Andalucía no deviene de un problema de gasto, sino que se trata claramente de un problema de ingresos que pueden comprobar de forma fácil si realmente acudimos de manera honesta a la interpretación de las estadísticas, en donde nuestro gasto primario por habitante es el más bajo del conjunto de comunidades autónomas. Por eso me parece fundamental que en los 5 apartados que acabo de referirle tengamos un debate sereno, un debate, digamos, ordenado, que permita ir aproximando las posiciones de los diferentes grupos políticos, porque creo que el siguiente modelo tendrá que plantearse desde estas premisas y algunas de las propuestas que tenemos en esta materia las hemos ido avanzando a lo largo del último periodo, pero fundamentalmente creemos que tendremos que ponerle los recursos suficientes a la distribución entre comunidades autónomas, intentar evitar en esta medida que se provoque una guerra entre territorios para intentar competir por los pocos recursos que actualmente tenemos disponibles y realmente ser capaces de hacer un debate en este país a propósito no de quién tiene que hacer los ajustes o de quién tiene que recibir determinadas cantidades de dinero, sino qué financiación merecen los servicios públicos fundamentales como la sanidad, como la educación, como la dependencia o como las pensiones, que no son competencia autonómica, pero que igualmente tienen que estar blindados, y tener la garantía de que los recursos suficientes, los administre quien los administren, llegan a las administraciones que tienen que proveer esos servicios que dan garantía de igualdad a todos los ciudadanos y, por tanto, señorías, yo empezaría realmente ese debate calculando el gasto promedio que las comunidades autónomas tenemos en relación con estos servicios públicos fundamentales para que desde el momento en que se discuta el modelo tengamos ocasión de realmente dotarlo con las necesidades de recursos suficientes que permitan sostener, que permitan blindar aquello que nos permite ser poco vulnerables ante la enfermedad o ante el talento y tener la capacidad, a partir de ahí, de hacer un debate entre territorios de aproximación
que permitan realmente acometer los desequilibrios territoriales que tradicionalmente han tenido algunas comunidades autónomas, que se reflejan en los altos niveles de desempleo que actualmente tienen, porque el modelo constitucional tiene que permitir converger, pero por otra parte también que en la garantía del principio de solidaridad las comunidades que tienen un nivel de renta o un mayor volumen de ciudadanos que tienen un mayor nivel de renta en relación con el conjunto de España puedan contribuir para que realmente podamos construir España como realmente se tiene que construir, que creo que no, que está lejos de las exposiciones de patriotismo que algunas veces se hacen enarbolando las banderas de la unidad, sino que realmente lo que nos permite construir país es que tengamos un sistema fiscal, un sistema de distribución de recursos que permita que todos los ciudadanos vivan donde vivan, sean iguales ante la sanidad, ante la educación, ante la protección social, ante las pensiones y ante aquello que realmente permite proteger a los vulnerables y que permite, por lo menos en estas materias, que todos los ciudadanos de España seamos iguales. Así es como se construyó un país y creo que este debate, por tanto, tendrá que articular la construcción de España y el desarrollo de España para los próximos años. Muchas gracias. Gracias, señora consejera. Turno para el grupo proponente, que es el Grupo Parlamentario de Podemos Andalucía, y en su nombre tiene la palabra la señora Lizárraga. Señoría, tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Señoría, en 2009 el Gobierno de España, de forma hábil, puso sobre la mesa recursos adicionales en el sistema de financiación autonómica. Se aumentaron las cesiones de impuestos a las comunidades, asignándole el 50% de cesión del IRPF, del IVA, frente al previo 33 y 35%. Sin embargo, la capacidad real de las autonomías para influir en el volumen de ingresos fue muy desigual y el sistema de financiación no aproximó correctamente la capacidad fiscal de cada autonomía. Pero lo peor, a pesar de la inyección de recursos adicionales, como ha comentado la señora consejera, gracias, por cierto, por su intervención, no lo he mencionado, es que no se compensó la brutal caída de ingresos impositivos, porque el principal problema de las cuentas españolas y, por ende, de las cuentas andaluzas son los ingresos públicos, no los gastos. Por eso nunca entendimos ni entenderemos su bajada impositiva del tramo autonómico del IRPF en estos presupuestos. La crisis de ingresos fue motivada por la crisis, sí, pero también por unas irresponsables políticas del Partido Popular que agravaron la situación con una reforma fiscal injusta y regresiva, una reforma laboral que precariza el empleo y reduce las cotizaciones, una política de bonificaciones que además es ineficaz para crear empleo. Los datos de ejecución presupuestaria confirman que las políticas austericidas ni siquiera han servido para el objetivo que tenían previsto, la reducción del déficit público. Estaba fijado en el 4,2% y ha quedado en el 5,16%. A Podemos no le sorprende ese dato. ¿De verdad esperaban que con políticas de gasto restrictivas y procíclicas, con una nefasta política fiscal de merma de ingresos, iban a conseguir ese objetivo? Es un contraejemplo de política económica frente a la crisis para estudiantes de primero de Economía. Este mismo año, de nuevo, estamos ante unos presupuestos que prolongan la austeridad. Se prevé un aumento de los ingresos del 4%, pero se lleva a cabo una política de restricción de gasto público de un 4,4%. Y el incremento esperado de ingresos se dedica a satisfacer servicios públicos, a políticas de creación de empleo, a reducción de desigualdades, al sistema de financiación autonómica. No, para nada. Se dirige al aumento de ese aumento de ingresos se dirige a una drástica reducción del déficit. Lo sabíamos. Sabíamos ya que la prioridad era el pago de la deuda, de sus intereses, porque el punto de inflexión estuvo en el 135. Sabíamos que pagaríamos los desmanes financieros, los papeles de Panamá, el rescate de las entidades financieras. Sabíamos que con sus políticas estaban sacrificando la economía del 99% y siguen con la incoherencia para el 99%. Austericidio, ¿qué es andalucidio? Siguen con la coherencia con los compromisos de recortes firmados con Bruselas.
que prevén una reducción de 5 puntos del déficit en los 4 años, y eso a pesar de no cumplir con el déficit este año. Los recursos adicionales recibidos en 2009 por las autonomías no compensaron la abrupta caída de los ingresos que sufrieron desde 2010. Usted sabe, señora consejera, que los recursos adicionales para mejorar los servicios públicos y reducir las diferencias de financiación fueron del todo insuficientes para erradicar las desigualdades por habitante del sistema. Además, la complejidad, la opacidad en el diseño de este modelo acabó conservando la principal deficiencia que mantenía el anterior, la inexistencia de un criterio claro en el reparto de los recursos. Es que, además, falta la representación de los intereses territoriales en los procesos legislativos a nivel nacional. Desde el Grupo Parlamentario Podemos Andalucía consideramos que presenta las siguientes carencias el modelo de financiación autonómica actual, señora consejera. La suficiencia de recursos de las comunidades autónomas no está garantizada. ¿Cuándo se va a abordar el problema de la suficiencia global e individual de las comunidades autónomas para prestar servicios transferidos en condiciones de igualdad en todo el territorio? Cuando decimos Andalucía como la que más, nos referimos a la necesaria superación de los resortes que nos impiden ejercer el autogobierno y cumplir con los preceptos de nuestro Estatuto de Autonomía. Cuando decimos Andalucía como la que más, no estamos pensando en dejar a nadie por debajo, sino en reivindicar el lugar que nos corresponde por derecho, por nuestros principios estatutarios, por nuestra historia como pueblo andaluz. Decimos sí a la igualdad, pero no a la uniformidad en la forma de alcanzarla. La financiación autonómica recibida depende del cálculo de nuestras necesidades de gasto totales. A su vez, esas necesidades de gasto totales de Andalucía y del resto de las comunidades autónomas de régimen común resultan de la negociación política y de los recursos que se venían recibiendo del régimen anterior, del sistema anterior, perdón. ¿Qué se consiguió así? Mantener el status quo, cuando lo que hacía falta era una cuantificación más precisa de las necesidades de gasto. En el reparto de los recursos adicionales se han producido desigualdades porque las comunidades autónomas antes del reparto, que tenían una financiación per cápita superior a la media, quedaron por encima de la media. ¿Qué pasó con Andalucía? Recibió menos recursos adicionales, por lo que aumentó aún más su diferencia con el resto de las comunidades. Este sistema de financiación autonómica no garantiza un nivel mínimo de prestación de servicios públicos fundamentales. No hay criterios objetivos para valorar cuánto se necesita para satisfacerlo. ¿Dónde se sitúa Andalucía? En el déficit de la financiación de los servicios públicos fundamentales. Andalucía como la que menos, la tercera por la cola, en la financiación per cápita para el mantenimiento de los servicios públicos fundamentales. Ese es nuestro lugar, ahora mismo. Necesitamos un debate sano, necesitamos un debate sereno para dejar de ser lo último de la cola también en esto. El actual sistema de financiación autonómica revela profundas desigualdades de autonomía financiera y corresponsabilidad fiscal. Se aplica con inobservancia del principio de lealtad institucional. Nunca se ha realizado la valoración del impacto y compensación debida a la modificación de normas con impacto en los ingresos y gastos de las comunidades autónomas, incumpliendo lo establecido en la LOFCA y en la Ley 22/2009. Este sistema de financiación autonómica también presenta problemas con la entrega a cuenta. En definitiva, tercera comunidad con menos financiación per cápita para el mantenimiento de los servicios públicos fundamentales. Infrafinanciación per cápita. Insolidaridad en el reparto del incremento de la recaudación de la subida de algunos impuestos como el IVA o los impuestos especiales. El sistema de financiación autonómica, tal y como está configurado en estos momentos, es todo menos un pacto por la igualdad. De hecho, ha incrementado la brecha entre autonomías. Señora consejera, señorías, necesitamos un debate sano que no enfrente pueblos entre sí, un debate sano de financiación autonómica que encierra un debate territorial donde Andalucía tiene unos preceptos estatutarios claros para los que necesita poder desarrollar de forma sostenible y sostenida sus competencias. Esa es la mano tendida de Podemos en Andalucía, encontrar la patria en lo público, en lo común, en la defensa de nuestros servicios públicos fundamentales. Muchas gracias. Gracias, señora Lizárraga. Turno ahora para la consejera de Hacienda y Administraciones Públicas. Señora Montero, tiene la palabra. Sí, gracias, presidente. Yo, señoría, señora Lizárraga, imagino, ¿no?, que la primera parte de su discurso básicamente va dirigido al Gobierno de España. Yo lo comparto. Yo comparto
que se está practicando una política de austeridad a ultranza que está hipotecando el desarrollo económico de este país y de las comunidades autónomas, y, por otra parte, que hay una distribución de los esfuerzos que tienen que realizar las distintas administraciones que no está parejo con el nivel de gasto que conllevan. Y, además, sabe usted que en diferentes ocasiones he trasladado con claridad que no se puede estar discutiendo a propósito de quién recorta, que es importante discutir qué políticas son las que hay que blindar para poder realizar el ajuste para el equilibrio de las finanzas públicas en aquellas que no estén concernidas por la educación, por la sanidad, por las políticas sociales y por la política de pensiones, que, como ve, son ámbitos y son cuestiones que no hablan de quién, sino que hablan fundamentalmente de la igualdad de oportunidades de los ciudadanos ante esta situación. Y, además, señorías, creo que lo puedo afirmar porque esta comunidad ha sido una comunidad leal con el Gobierno de España, una comunidad que, a pesar de no compartir la distribución de los objetivos de déficit, ha tenido un cumplimiento razonable del objetivo de déficit, porque creemos que de forma modulada y de forma evidentemente pactada en mejores condiciones con Bruselas hay que hacer una senda de consolidación, y usted y yo hemos tenido ocasión de poder compartirlo, mucho más acorde a las necesidades reales de los ciudadanos y a la capacidad real de darle flexibilidad al gasto público que actualmente soportan las administraciones. Por tanto, señorías, por su intervención y por las cuestiones que en otras ocasiones hemos debatido, yo creo que podemos confiar en que su grupo político y el mío nos vamos a poner de acuerdo en lo básico en la reforma del modelo de financiación en Andalucía. Donde yo creo, señora Lizárraga, que hay que hacer un debate más intenso es a propósito de si en nuestras formaciones políticas podemos hacer una defensa de los intereses de Andalucía sin que ello conlleve que los grupos políticos tengan derivas de defensa de otros territorios de España que perjudiquen la situación de partida de la Comunidad Autónoma de Andalucía. Y me gustaría que este debate no lo frivolizáramos, porque me parece un debate extraordinariamente importante, porque aquí cada comunidad autónoma legítimamente tendrá que defender aquello que considere que es a lo que tiene derecho. Y, por tanto, es evidente que todos legítimamente tendremos que hacer una defensa de que tengamos mayores recursos para financiar los servicios públicos fundamentales. Pero tendremos que también hacer un debate valiente, y digo, todos los grupos políticos presentes en la Cámara, al interior también de nuestras formaciones políticas, para asegurar que los intereses de Andalucía quedan salvaguardados, porque no nos podemos olvidar que los recursos son competitivos. O, dicho de otra manera, que cuando los recursos se distribuyen sobre aquellos sobre los que recaen tiene un impacto, y sobre los que no recaen tiene otro impacto. Y probablemente en las condiciones actuales del debate territorial de España tenemos que ser capaces de articularla de manera que esos debates territoriales no vayan a perjudicar la situación de la Comunidad Autónoma de Andalucía y, por tanto, el resultado final de la reforma del modelo de financiación no vaya a dejarnos como estamos o simplemente a no poder competir o tener los recursos que realmente necesita el sistema. Estamos de acuerdo, y usted lo ha dicho con otras palabras y yo lo he expresado con otras, que creo que, por tanto, lo primero que el modelo tiene que garantizar es que la distribución de los recursos va a ser suficiente, hay una suficiencia de recursos que permitan blindar las competencias que tienen las comunidades autónomas en relación con los servicios públicos esenciales. Yo le proponía que el cálculo pudiera ser el coste promedio, y digo el coste promedio porque probablemente, después de toda la situación de ajuste que se han producido por todas las comunidades autónomas, el dato más objetivo al que podemos recurrir es realmente el coste que tiene actualmente la prestación de los servicios en el conjunto de España. Por tanto, puede ser el coste promedio. Estoy abierta a utilizar cualquier otra metodología que nos permita aproximarnos a las necesidades reales de gasto que tenemos, digamos que en las competencias maestras que tenemos blindados. Pero también, señora Lizárraga, creo que las comunidades autónomas tenemos que estar prevenidas de no conformarnos
solamente con una distribución de recursos que satisfagan esos servicios esenciales, porque dejarían sin efecto otras competencias autonómicas que hacen que tenga mucho sentido la autonomía de Andalucía. O dicho de otra manera, desde luego hay que eludir un debate que intente ponernos como meras prestadoras de servicios, sino como administraciones que son constitucionalmente las encargadas de articular realmente propuestas que permitan el desarrollo económico y que permitan también el desarrollo de políticas diferenciadas que hagan que los territorios, en función de los legítimos representantes que los ciudadanos deciden, puedan llevar a cabo diferentes iniciativas. Y no prevengo esto por casualidad, sino porque no han sido pocos los foros en donde he podido escuchar que probablemente lo que haya que garantizar solo son estas cuestiones en materia tributaria y dejar luego a la posible competencia, la posible capacidad fiscal, de competencia fiscal, el desarrollo de otras atribuciones y, por tanto, como he querido expresarle en mi primera intervención, eso sería un elemento que podría perjudicar a las comunidades autónomas que tienen menor nivel de renta. Yo le diría, señora Lizárraga, que el Gobierno de Andalucía y el Partido Socialista en Andalucía cree en la autonomía financiera y cree en la corresponsabilidad fiscal. Lo que decimos es que no se puede aplicar de manera que sea directamente en relación esa capacidad con la recaudación sin mecanismos de redistribución, porque lo que está provocando o lo que proporciona es que las comunidades con menor renta, haciendo uso de esa competencia fiscal, de esa capacidad fiscal, en relación con otros territorios que tienen mayor niveles de renta o mayor localización de entidades o de grupos empresariales o de intereses económicos ubicados en su comunidad, exige que la comunidad autónoma tenga que hacer un tipo impositivo 5 veces superior al que harían otras comunidades solo por cómo se reparte la distribución de renta en cada uno de los territorios de España. Por tanto, podemos decir que sí a la autonomía fiscal, pero con las correcciones que permitan que los ciudadanos no se perjudiquen por el hecho de vivir en una comunidad autónoma que, por razones históricas, tiene unos niveles de renta inferiores que otras comunidades autónomas. En este sentido, creo que las bases sobre las que tenemos que discutir ese modelo tiene que partir del principio de suficiencia global o de equidad vertical. Yo creo que no se puede posponer por más tiempo el discurso y el debate sobre el montante global de recursos que necesita cada nivel de administración en función de cada política que tiene asignada. Insisto en esta parte porque me parece fundamental al objeto de evitar ningún tipo de discusión estéril a propósito de si los ayuntamientos, comunidades o el Gobierno de España tienen que tener más o menores niveles de recursos. Y por eso creo que tendría sentido diseñar un espacio fiscal propio compartido, adaptado al tipo de gasto que se tiene que financiar y, por tanto, señorías, un nuevo espacio en el que tengamos elementos que, a pesar de poder tener sesiones adicionales de impuestos, no sean tan dependientes del ciclo económico, otorgando más importancia a los tributos que no se ligan a la producción o a la renta, que es lo que perjudica en el ámbito de Andalucía. Tenemos que ser capaces de garantizar el principio de garantía de los servicios públicos fundamentales, como le acabo de plantear. Hay diferentes metodologías que nos pueden aproximar. Yo creo que hay que alejarse del debate teórico y hay que ir al debate real de lo que se está produciendo en los territorios y, como le digo, la propuesta que le hacía iba en la dirección de ser capaces de tener una garantía de recursos mínimos que se destinan a los pilares fundamentales del Estado del bienestar. En tercer lugar, creo que hay que hacer una reforma radical de los fondos de convergencia, porque ha producido disfunción y distorsión en términos de equidad y, por tanto, señorías, el Fondo de Competitividad considero que hay que recalcularlo, eliminarlo. No es un fondo consistente a la hora de definir criterios por lo que se definen a las comunidades beneficiarias y, de hecho, el sistema se tiene que dotar de una mayor transparencia porque no hay forma de entender por qué los fondos, cuando se aplican en un determinado territorio, ofrecen unos resultados y cuando se aplican en otros territorios ofrecen resultados dispares.
De otro lado, el Fondo de Cooperación tampoco diría que encaja estrictamente en el sistema de financiación territorial porque no favorece la convergencia regional y, por tanto, proponemos su integración para que este sea un instrumento o un objetivo que se encuentre mejor alineado con, digamos, los principios que inspiran el modelo de financiación. Y, como le decía, sobre todo asegurar la sostenibilidad financiera de los gastos asociados al estado del bienestar que recae en buena parte sobre las comunidades autónomas. Yo creo, señorías, que en base al debate del modelo de financiación habrá que acometer también otros debates que son primos hermanos, por no decir hermanos, de este que nos trae, como es el del reparto del esfuerzo en la consolidación fiscal entre las diferentes administraciones. Yo creo que es hacernos trampa al solitario si discutimos solo a propósito de los modelos de financiación o solo a propósito de la senda de consolidación fiscal, sin tener en cuenta los vasos comunicantes que ambos sistemas tienen establecidos. Porque lo que te pueden dar en el modelo de financiación, luego se puede exigir que sea objeto de recorte o objeto de ajuste en un reparto inequitativo de la senda de consolidación fiscal. Por eso considero imprescindible abordar todo esto como la parte integral de un todo, incluida también la capacidad de liquidez que tienen que tener las comunidades autónomas, la capacidad de emitir deuda que tienen que tener las comunidades autónomas, en definitiva, todos los elementos que componen, digamos, que la parte correspondiente a la autonomía financiera de las comunidades autónomas, porque el riesgo de ir abordando cada parte de una forma distinta podría dar lugar a incoherencia o podría realmente acabar con los esfuerzos que se hacen en el modelo de financiación. Le insisto en que creo que su grupo político y el mío podremos llegar a un acuerdo en Andalucía sobre el modelo de financiación, pero creo que nos toca a todas las formaciones políticas discutir, yo diría que de forma apasionada, Andalucía se lo merece, pero también discutir de forma leal con nuestras formaciones políticas a nivel estatal, porque probablemente, si somos capaces todos en Andalucía de llegar a un acuerdo, tendremos mucha más capacidad de llevar una posición común, no solo en el entorno del Congreso de los Diputados, del Senado, sino también, señorías, para que los intereses de Andalucía prevalezcan en relación con los intereses de otras comunidades autónomas, que, siendo legítimos, creo que por los niveles de desempleo, por los niveles de renta históricos de esta comunidad, creo que es hora de que realmente se aborden las necesidades reales de Andalucía. Gracias, señora consejera. Tiene el turno de réplica el grupo proponente y en su nombre la señora Lizárraga. Señoría, tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Bien, señora consejera, gracias por su intervención. Bien, al principio de la anterior, yo me refería particularmente al Gobierno del Partido Popular en España, pero también a ese punto de inflexión y a esas políticas de las que ha sido partícipe el Partido Socialista cuando ha estado en el Gobierno o cuando no lo ha estado, y como digo, el punto de inflexión que fue el 135, la modificación del 135 que cambió la vida de la gente a peor. Esperamos, de todas formas, que este sea el inicio de un debate sobre financiación más amplio, en el que se incorporen los aspectos que usted ha mencionado, que nosotros hemos mencionado, en los que podemos coincidir para garantizar el ejercicio de nuestras competencias. Abordar de forma global los aspectos fiscales, de financiación, de déficit, de deuda. De todas formas, señora consejera, quería incorporar otro elemento a este debate. Desde el Grupo Parlamentario Podemos Andalucía sabemos que los tiempos del dame más financiación sin el incremento del tamaño de la tarta a repartir han terminado, a no ser que hablemos de políticas que aumenten el tamaño de la tarta, porque detrás de ese modelo de financiación hay un modelo de desarrollo agotado. El modelo de crecimiento insostenible, de base urbanística, de altos niveles de corrupción, ese modelo ha fracasado. Nuestro 30% de paro muestra que las bases de ese crecimiento eran débiles e irrecuperables. Andalucía, por ahora, es una comunidad dependiente en sus ingresos públicos del Estado y de la Unión Europea. Entender nuestra peculiaridad
es entrar necesariamente en el debate centro-periferia, entrar en la identificación de los intereses andaluces con los de otras periferias, nuestra identificación con el sufrimiento de las personas griegas, de las personas refugiadas, nuestra identificación con la marginalidad y su superación. La idea firme de este pueblo andaluz, trabajador como el que más, que no quiere miseria, que no quiere limosna. La gente se harta de decírnoslo. Este pueblo, señorías, quiere trabajar dignamente, cobrar por ello y pagar sus impuestos. Ese es nuestro 28F, ese fue nuestro 4D. Señora consejera, los de abajo que tienen que pagar impuestos, pero saben que tienen que trabajar para hacerlo, tienen que recibir salarios más altos, suficientemente dignos, tienen que cotizar. Esas son las políticas que queremos, las de capacidad adquisitiva para poder alimentarse, pagar los recibos, el alquiler, la hipoteca, irse de vacaciones. Las políticas de austeridad, las reformas laborales han agravado las consecuencias sociales de la crisis, profundizaron la recesión y retrasaron la recuperación, pero también han acabado empeorando la situación de las cuentas públicas. En Andalucía tenemos una responsabilidad. No se puede mirar a otro lado, hay que ejercerla, señora consejera. Las comunidades autónomas tienen la responsabilidad principal con los servicios públicos fundamentales, pero también con el resto de las competencias que tienen que ejercer. No pueden ahogarse con objetivos de déficit imposibles, sin cumplir, con el coste del deterioro de esos servicios detrás de los que se encuentra la garantía de derechos humanos. La prioridad es garantizar recursos a las comunidades autónomas que permitan, además, mejorar su exposición financiera y su capacidad para garantizar el cumplimiento de los derechos humanos. Señora consejera, no habrá modelo de financiación autonómica que pueda suplir la verdadera necesidad de esta tierra. Un modelo de desarrollo que tenga en su base la educación y en su cúspide la investigación, el desarrollo y la innovación. Un modelo que colectivice los cuidados, que fortalezca los sistemas de protección social, con unos sectores productivos consolidados y que recupere el control de los recursos productivos. Como usted decía, un debate que no es solamente de la financiación autonómica, sino un debate mucho más amplio del modelo de Andalucía que queremos. Muchas gracias. Gracias, señora Lizárraga. Turno de dúplica para la señora consejera de Hacienda y Administraciones Públicas. Señoría, tiene la palabra. Sí, muchas gracias, señor presidente. Yo creo que además en estos días, señora Lizárraga, y seguro que lo comparte conmigo, es obligado, al menos los responsables del área económica, subirnos a esta tribuna y trasladar el bochornoso espectáculo que hemos asistido con los papeles de Panamá. Creo que todos los grupos políticos, al menos los grupos políticos que creemos en que la fiscalidad es un elemento de cohesión, que creemos que la fiscalidad es la base de la construcción de un país, creo que tendremos que hacer una condena a todos aquellos que han hecho elusión o evasión fiscal, que lo mismo me da, y tendremos que exigir que el Gobierno de España persiga que las rentas se marchen de este país, que no contribuyan en España y que eso sea a costa de la sanidad, de la educación o de las políticas sociales del conjunto de los ciudadanos. Contundencia. Yo le exigiría al señor Montoro que, en vez de ser tan contundente con las comunidades autónomas en este ejercicio que estamos viendo en los últimos días, sea contundente con aquellos que eluden pagar los impuestos, que es lo que realmente nos hace a todos iguales, porque no se trata de contribuyentes concretos que estén al margen de la legalidad o en la legalidad, pero evitando sus obligaciones fiscales, sino se trata de que se cae el discurso sobre la fiscalidad, que es el que nos permite que todos los ciudadanos, sobre todo las rentas medias y las rentas trabajadores, realmente se sientan dignos de pagar lo suyo y, sobre todo, tengan garantía de que van a recibir aquello que les corresponde en forma de servicios públicos. Por eso me parecía importante poder trasladarlo en el día de hoy. Y lo comparto, señora Lizárraga, no podemos mantenernos en unos niveles de exigencia en el cumplimiento de los objetivos de déficit que en estos días se ha puesto de manifiesto que son a todas luces imposibles en el cumplimiento de las comunidades autónomas, sin perjuicio o sin que se pueda hacer, sin que se repercuta sobre la prestación de los servicios públicos fundamentales. Y lo dice una comunidad autónoma que se ha comportado, insisto, de forma razonable
con el cumplimiento del objetivo de déficit, que tiene un gasto primario por habitante por debajo del resto de comunidades autónomas, pero que llega el momento de trasladar, desde luego, que por mucho que el señor Montoro haga alaraca, no se van a producir ajustes adicionales ni se va a producir ningún tipo de recorte que perjudique la calidad de vida de los ciudadanos. No podemos, usted lo decía y lo dice bien, no podemos ahogarnos en los objetivos de déficit imposibles que se han puesto para el cumplimiento, pero también en este sentido, señora Lizárraga, y para terminar, porque creo que tendremos ocasión de debatir ampliamente en el modelo de financiación, me tiene que permitir que le diga que probablemente con el Gobierno del señor Rajoy no vamos a avanzar en la materia de que Andalucía tenga un adecuado modelo de financiación y con el Gobierno del Partido Popular no vamos a avanzar en una distribución del objetivo de déficit que nos permita que no se provoquen ajustes sobre la sanidad, sobre la educación o sobre la política social, porque usted habrá visto que en los últimos días incluso han retenido las transferencias a cuenta de aquellas comunidades que se han excedido en el periodo medio de pago. Y sonreía porque creo que sabe usted lo que le voy a decir, porque ya se lo he dicho en otras ocasiones. Le pido al Grupo de Podemos Andalucía que participe activamente en la conformación de un nuevo Gobierno en España, que cambie la política de austeridad del Partido Popular, que termine con la política, como le decía, de ajustes que se obligan por parte del señor Montoro. En su mano está también el poder acabar con ese sufrimiento que se le inflige a los ciudadanos. Por tanto, señorías, desde aquí nuevamente le pido que ayuden a que podamos constituir un nuevo Gobierno en España que plantee un escenario distinto, que plantee un nuevo modelo de financiación y, sobre todo, que proteja, señorías, los servicios públicos que hacen iguales a todos los ciudadanos, vivan donde vivan y ganen lo que ganen, pero que reciben en función de sus necesidades. Entre todos podemos, vamos a intentarlo, señorías. Gracias, señora consejera. Bien, señorías, agradeciéndole a los que han participado en las dos últimas comparecencias, lo reducido y el ahorro de tiempo que nos ha dado al Parlamento, les puedo decir que vamos a levantar